Hay personas que dicen, y creo que con algo de razón, que si no vives en un país no puedes criticarlo. No puedes criticar su situación, ni hablar de ello, ni analizarlo, ni sacar conclusiones, ni nada. Hoy en día, con la globalización, con las redes sociales, cada vez antes eso podía tener algo de sentido, pero hoy en día eso es totalmente falso. Yo, con mi móvil, puedo ver lo que está viendo un boliviano en Bolivia, de a pie, cuando yo quiera. Y puedo hablar con ellos. Y puedo en internet buscar la historia de Bolivia e informarme. Y también en política lo que lo que es fundamental para poder analizar son las pasiones que mueven al ser humano. Y estas pasiones son comunes a todos. A los chinos, a los ingleses y a los filipinos. ¿Vale? Somos seres humanos y la condición humana es común para todos. Entonces, a partir de aquí, vosotros también sabéis, por mi trayectoria en redes sociales, que yo de lo que no sé no hablo nunca. Y si tengo alguna duda y me apetece manifestar mi opinión, os lo digo. No estoy seguro, pero tengo esta opinión. Pero esta vez, y la mayoría de las veces, cuando emito algún criterio es porque realmente sé de lo que estoy hablando y me he tomado mi tiempo de informarme. Y lastimosamente, yo conozco la historia de Bolivia y la situación de Bolivia mucho mejor que muchos bolivianos. Yo el año pasado participé en unas manifestaciones que hubo en contra de Evo Morales, pero yo no participé en esas manifestaciones para cambiar a Evo Morales por otro gobierno. Yo participé en esas manifestaciones porque yo quiero a Bolivia libre, yo quiero la libertad de Bolivia, la libertad política de Bolivia, así como la quiero para España. Y la libertad política de Bolivia no se puede conquistar con un simple cambio de gobierno. Es muy interesante cuando tú te pones a ver la historia de los cambios políticos de diferentes países, como todos tienen en común que cuando se hace una nueva constitución, siempre la fuerza constituyente nunca es la libertad. La única vez en la historia del mundo, de todos los países, que la fuerza constituyente de la Constitución ha sido la libertad política, ha sido Estados Unidos. Y ahí tenéis su Constitución, con más de 200 años ya, la más longeva de la historia de la humanidad, y no ha habido ningún poder, ningún gobierno, ningún parlamento, ni ningún juez, ni ningún cargo público que haya podido sobreponerse a esa Constitución. La Constitución es la que somete a toda la clase política y a todos los cargos públicos. ¿Por qué? Porque esa Constitución fue hecha con la libertad política del pueblo y tuvo como resultado un sistema político donde los poderes están separados y por lo tanto están controlados. No hay concentración del poder. Entonces, ningún gobierno ni el Parlamento pueden abusar de su poder a tal punto de violar derechos fundamentales de los ciudadanos americanos. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos tiene como límite de mandatos 2 mandatos de 4 años. Ha habido, no sé ya cuántos presidentes de Estados Unidos habrá habido, muchísimos, porque ya os digo que tiene más de 200 años su Constitución, y nunca ha habido un presidente que haya intentado sobrepasar ese límite de mandatos. ¿Por qué será? ¿Por qué en otros países sí pasa? Y Estados Unidos es el único país del mundo donde eso no ha pasado. Porque hay separación de poderes. Porque el poder no está concentrado ni en el gobierno ni en el parlamento. Está separado y eso hace que haya una lucha de intereses que de manera natural
los poderes se enfrentan y se controlan. Entonces, si atendemos, por ejemplo, aquí en España, cuando se murió Franco, ¿cuál fue la fuerza constituyente de la Constitución que tenemos hoy vigente en España? ¿La libertad? No. Fue el poder. El poder que había bajo Franco, constituido bajo Franco, las Cortes franquistas hicieron lo que fue llamado la reforma política del franquismo, lo que luego se llamó de la ley a la ley. Es decir, el poder de arriba a abajo hizo la Constitución. Y cuando esto sucede, lo más común, lo más general es que el poder, la Constitución que hace, lo hace para ser beneficiado, obviamente. Nadie va contra sí mismo. Eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Así como Robespierre se cambió por el rey, y no hubo, desde el punto de vista de la libertad política, no hubo ningún cambio. Fue simplemente un cambio de gobierno. La Revolución Francesa es un mito, porque desde el punto de vista de la libertad no hubo ningún cambio, simplemente se cambió al rey por Robespierre. Igual que se cambió al zar por Lenin, igual que se cambió el Macías, no, Batista creo que se llamaba, por Castro. Castro llega al poder, hace una nueva constitución, pero la hace para él, para mantenerse en el poder él, lo máximo de tiempo posible. Y adivinar qué pasa con todo esto. Esto se llama fraude constitucionario. Cuando la fuerza constituyente de una constitución no es la libertad política y es el poder constituido, que se hace para sí mismo una nueva constitución, esto se llama fraude constitucionario. ¿Y sabéis cómo se puede saber cuándo hay un fraude constitucionario y cuándo no? Cuando el proceso constituyente no tiene como resultado una constitución que separe los poderes. Son países muy diferentes, pero adivinar qué tienen todos en común. España, Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia. Todos estos países han tenido procesos constituyentes recientes en la historia. Y todos han sido fraudes constitucionarios. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que en todas las constituciones que hay vigentes hoy en día en esos países, ninguna tiene separación de poderes. Y son países muy diferentes. Y son países en los que yo no he estado nunca, salvo España, que es el país en el que vivo, obviamente. Pero no necesito estar ahí para leer su constitución y saber que no separa los poderes y que no hay control del poder, y saber que sea cual sea el candidato que gane las elecciones, seguirá habiendo abuso de poder mientras no haya separación de poderes, porque es lo natural del ser humano, sea cual sea su cultura o sea cual sea su nacionalidad. Rafael Correa llegó al poder, hizo un proceso constituyente, y la constitución que salió de ese proceso no separaba los poderes, por lo tanto siguió habiendo abuso. En Venezuela pasó lo mismo, en Bolivia pasó lo mismo. Lo que pasa es que a la gente no le gusta leer la historia. A la gente hoy en día le sacas de 4 memes o de leer o de consultar la típica propaganda. La gente está a lo suyo los 365 días del año, y ya en el momento en el que se vienen las crisis políticas se creen que con leer 3 o 4 panfletos propagandísticos van a conocer la realidad. Y eso es totalmente falso. La realidad y los hechos y las historias requieren de análisis profundos. Yo, por ejemplo, me he documentado de Bolivia incluso antes de Evo. Antes de Evo, Bolivia tiene más historia y hay que conocerla para poder analizarla y sacar conclusiones. Hay muchos bolivianos seguramente que no sabrán nada de esto. Y yo sí. Igual que yo fui a las manifestaciones por la libertad conociendo a bolivianos que no fueron. Y yo fui y no soy boliviano. Pero sí soy una persona que lucha por la libertad política. Además, aparte, mi pareja es boliviana.
Y yo quiero la libertad igual que la quiero para mi país, la quiero para cualquiera, porque soy humano. Y creo que los pueblos tenemos que ayudarnos ahora mismo en la situación en la que estamos. Yo os repito, yo nunca he estado en Bolivia, pero yo me meto en internet, consulto la historia, veo a través de las redes sociales, veo lo que puede ver cualquier boliviano de a pie. A través de mi pareja, yo le pregunto a ella habla con sus familiares, que tiene familiares ahí, y yo le pregunto, oye, ¿tus familiares qué piensan de esto? ¿Qué opinan de esto, aquello? Trato de informarme mucho, y si no estuviera bien informado, os aseguro que no diría nada. Hoy son las elecciones en Bolivia. Pase lo que pase, por la situación de tensión que hay en el país, seguramente habrá conflictos sociales, y yo no los quiero, obviamente, pero es lo que va a pasar, gane quien gane. Y gane quien gane, seguirá habiendo abuso de poder. Porque como yo ya dije porque el año pasado, después de que se fuera Evo, hubo un gobierno provisional, y durante la legislatura de este gobierno provisional, la gente empezó a pedir elecciones. Y yo ya les dije, desde el año pasado lo estoy diciendo y no me cansaré de repetirlo. Elecciones. Pedir elecciones sin libertad es un error, y es un error muy común que aquí en España también se cometió en 1978. Primero libertad y luego elecciones. ¿Por qué? Porque si vais a elecciones con la constitución que hizo Evo Morales, gane quien gane, sea cual sea el candidato, va a abusar de su poder. Y lo habéis visto con Yanine Áñez. El 90% de la clase política que había durante el mandato de Evo Morales sigue en las instituciones de Bolivia. Y sigue habiendo corrupción, y sigue habiendo abuso de poder. Aunque el gobernante que hace el abuso sea de una ideología diferente, sigue habiendo abuso de poder. Sigue habiendo intervención de potencias extranjeras en Bolivia. Ahora ya no es China ni Rusia la que está interviniendo en Bolivia, ahora es Estados Unidos. Pero sigue sin ser el pueblo boliviano el dueño de su destino como nación. Y yo eso es lo que quiero para Bolivia, igual que es lo que quiero para España. La libertad política del pueblo. Por lo tanto, después de esto, mi conclusión es: todo aquel boliviano que quiera ser libre, que quiera ser dueño de su destino, que quiera evitar el abuso de poder, debe abstenerse de votar en estas elecciones y en todas las procesos electorales que se realicen con la Constitución de Evo vigente. Todo boliviano, toda persona de cualquier país que quiera ser libre, lo que debe demandar es la apertura de un proceso de libertad constituyente para instaurar la separación de poderes y después de esto hacer unas elecciones. Y con esa nueva constitución, gane quien gane, aunque ganara el candidato Evo Morales, no podría abusar de su poder, así como lo han hecho todos los gobiernos anteriores. Y ya está. Pase lo que pase, espero que no haya tantos conflictos ni tanta violencia como hubo el año pasado, y espero que algún día podamos tener una Bolivia y una España y unos países en general, me da igual el que sea, libres del abuso de poder.